Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en la 13ª entrevista de Pregúntale a un experto. El tema de hoy es la utilidad del TAC de tórax de alta resolución en tiempos de COVID-19 con el doctor Vicente Rodolfo Franco Castellanos. El doctor Vicente Rodolfo es un médico cirujano egresado de la UNAM, especialista en radiodiagnóstico certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen AC, alta especialidad en imagen del sistema musculoesquelético, profesor emérito sinodal del EMRI. Trayectoria de ejercicio profesional de más de 35 años, miembro del comité editorial de la revista Anales de Radiología de México, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen AC, publicaciones en diversas revistas de radiología y de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Hola, doctor Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Mariana? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto que el día de hoy esté con nosotros, que se tome el tiempo de poder ayudar en este programa que se llama Pregúntale a un experto, donde las personas nos hacen diferentes preguntas para saber este tema que nos tiene a todos muy preocupados, que es el COVID-19. Entonces quisiéramos saber si le gustaría o podría resolvernos algunas dudas que la gente en redes sociales nos está preguntando. ¿Va a comenzar con la primera pregunta? Sí, claro. La primera pregunta que hacen las personas es, ¿qué es un TAC? TAC. ¿Qué, perdón? ¿Qué es una TAC? TAC. Una TAC son las siglas que significan Tomography Axial Computers. En español es tomografía axial computada. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, aquí preguntan, si no tengo acceso a ese estudio, ¿qué otro me puedo hacer? La radiografía de tórax, que en un momento nos hemos realizado por diferentes motivos, puede dar alguna información, pero no es contundente. Nos puede llevar a un camino en donde nos oriente a que tenemos que hacernos una tomografía axial computada del tórax. ¿Y por qué de alta resolución? Porque también hay tomografía computada del tórax para estudiar la parte ósea o la parte del mediastino. En el caso de la tomografía axial computada de alta resolución para pulmón, es para valorar y ver las características de los pulmones, del pulmón en sus dos lóbulos, en el lado derecho y el lado izquierdo. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, aquí las personas preguntan, ¿es estrictamente necesario hacer un TAC si me da COVID? Y no es como tal. Hay un principio en la medicina que no ha cambiado y no cambiará con toda la época actual de pandemia y todo, que es la historia clínica. Yo tengo que tener una información clínica del paciente, que en esta actualidad es saber cómo está la temperatura, saber cómo está su oximetría, o sea, cómo oxigena, saber si tiene tos, saber si tiene insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar y tiene lagrimeo, moqueo, en fin, que son datos clínicos que me refiere el paciente. Y yo explorarlo y escuchar sus pulmones, verlo a él físicamente y determinar por oximetría cómo está la oxigenación. Por un oxímetro, que son digitales, se aplican en el dedo índice habitualmente, medimos el porcentaje de oxígeno del ser humano, del individuo en ese momento. En ese momento. Entonces, debe de andar en el rango de 90% para arriba. 90 es el límite bajo. Entonces, se prefiere que sean 95% hacia arriba el porcentaje de saturación de oxígeno. Si lo encuentra por debajo de 90, ya es lo que nosotros llamamos técnicamente como médicos desaturación. O sea, el paciente no está oxigenando bien y eso nos orienta. Partiendo de esa premisa clínica, entonces ya encamino mi batería de estudios de ese paciente y debo de caminar por la tomografía axial computada de alta resolución para tórax y por complementar con el estudio de la prueba para SARS-CoV-2, o sea, lo que se conoce como PCR.
Ok, muchas gracias. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿cuál es el valor predictivo positivo del ataque en COVID-19? Últimamente hemos realizado varios artículos. Aquí tengo en mi poder un artículo que fue publicado el 12 de mayo del 2020 en una comparación de hallazgos de tomografía entre neumonía por COVID-19 y otros tipos de neumonía que no son COVID-19. Es un estudio retrospectivo en donde nos aclara varias cosas y nos lleva a porcentajes de positivo predictivo que andan alrededor, marca aquí del 29, entre el 40 y 29%. Y puede ser negativo hacia porcentajes del 25%. Los rangos de edad son de 47 a 71 años y el promedio de edad es 59 años. La predominio es más en mujeres que en hombres. Ok, ese es un dato importante también. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿cómo se puede detectar el COVID por medio del TAC? Lo detectamos porque hay lo que nosotros llamamos como médicos radiólogos y técnicamente la imagen en vidrio despulido. Si alguien alguna vez ha visto un vidrio que se despule por el sol o el calor, se vuelve agrietado, se vuelve partido, quebrado. Esa es una imagen de vidrio despulido, o sea, pierde su brillo. Entonces, en el caso del pulmón, el pulmón pierde su transparencia habitual porque hay aire normalmente en los pulmones y si no hay, hay un sitio donde no hay el aire suficiente, que habitualmente es hacia los lóbulos inferiores, ahí debemos de sospechar y se vuelve la imagen de vidrio despulido, que es el dato pivote para la tomografía, donde nos hace pensar que puede tener, para empezar, una neumonía que de acuerdo a la base de la historia clínica puede ser por COVID-19. Hay una clasificación radiológica actualmente para eso. Ok, muchísimas gracias, doctor. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿podría decir que la TAC es el método diagnóstico de oro para neumonía por COVID-19? No, no es el gold standard, no es el estándar de oro. Tiene que ser la clínica, en primer lugar, de historia clínica, el comportamiento del paciente, la TAC de alta resolución para tórax y complementado con PCR. Sumado los tres, nos da el estándar de oro. Ok, y por ejemplo aquí dice, ¿qué índice de falsos negativos tiene la TAC? Realmente la experiencia que se tiene en la actualidad, porque todavía desconocemos muchas cosas de este comportamiento, se continúa publicando al respecto en diversas revistas internacionales como New England, Journal American Medicine, American Radiology, en fin. Los valores predictivos, negativos y positivos van en función de esos porcentajes que le acabo de dar. Es decir, depende del universo de la población que estudiemos. Si yo hago un estudio en 107 pacientes, de esos 107 pacientes, ¿cuántos fueron positivos por imagen y clasificación radiológica de CORRADS, que es la clasificación internacional, así se llama, CORRADS, como para, en el caso del cáncer de mama, el BRADS, ¿sí? Es CORRADS 1 al 6. Dependiendo en qué CORRADS lo encuentre, determino. Y tengo que hacer un análisis en población, en una muestra bastante amplia, para poder determinar esos valores. Por eso yo les mencioné a grosso modo los porcentajes que da la literatura mundial. Y la experiencia en México depende también de cada institución. Cabe aquí aclarar que yo soy un médico radiólogo que trabaja en el medio privado, pero en un gabinete radiológico, no en un hospital. Por lo tanto, no podría contestar esa pregunta con precisión porque requeriría de una muestra más grande y de estar en un hospital donde yo hiciera un seguimiento para determinar mis falsos positivos, mis falsos negativos. De hecho, justamente
ahorita viene esa pregunta. ¿Qué índice de falsos positivos tiene la TAC? Volvemos a la misma situación. En lo particular, considero que este método en la experiencia del radiólogo y su concepto de la medicina es útil y difícilmente se puede sesgar porque es una imagen que queda plasmada ahí, el vidrio despulido. Entonces no es subjetivo de que yo lo veo y yo pienso, el otro lo ve y yo pienso, sino es tan clara la imagen que es difícil sesgarla y ser subjetivo. Entonces podemos darle una confiabilidad importante. Por ejemplo, se ha visto que hay el 36% aproximadamente en la actualidad, el PCR, la prueba de SARS-CoV-2, puedes tener falsas positivas, ¿sí? O falsas negativas, 36% de la población que se ha realizado en la actualidad. Esta es una fuente tomada de los de Médica Sur. Entonces, en función de eso, en cuanto a nosotros, a la experiencia que llevamos ahorita con cerca de 80 pacientes aproximadamente en este gabinete, consideramos que la tomografía axial computada de tórax de alta resolución nos está dando un margen de porcentaje a favor mínimo comparado al universo en el que nos encontramos. Y aclarar, los falsos positivos y los negativos van en función del número de la muestra. Nosotros ahorita una muestra de 80 no es significativa, pero sí le puedo decir que los autores del artículo que le menciono encontraron, por ejemplo, ya con un análisis estadístico, que en los casos de que fueron neumonías virales no por COVID, encontraron una P de menos 0.05. Es un valor muy significativo. La P es un método estadístico de análisis que es muy certero. Entonces, quiere decir que la otra parte pueden estar englobados en COVID-19, ¿no? De hecho, creo que esta pregunta viene en base a lo que nos estaba comentando en este momento, que dice, ¿es más eficiente la TAC de tórax que una prueba normal para la detección del COVID? No se sustituye uno a la otra, son complementarias. Ni una tiene, a la TAC de tórax no la podemos ponderar como lo único y al PCR como el único. Tenemos que complementar. Y vuelvo a repetir, a la óptica de la historia clínica, el comportamiento clínico del paciente es muy importante porque nos determina otros parámetros que tenemos que seguir. Por eso incluso muchas veces ya se complementa con estudios de ferritina, de dímero B, de proteína C reactiva ultrasensible para buscar fenómenos trombóticos o pretrombóticos en los pacientes que sospechamos que tengan COVID y estudios de ferritina y para hacer todo en un análisis compreso. ¿Por qué? Porque el coronavirus ha demostrado que el ponerse en contacto con el ser humano, porque él vive inerte, él está ahí, y en el momento que hace contacto con el ser humano, su proceso molecular y bioquímico se liberan lo que se llama la tormenta de citocinas. Y las citocinas son las que dan el compromiso y el problema al paciente en su estado general, porque entonces entra en una situación de desequilibrio en su estatus orgánico, metabólico y bioquímico. Ok. Por ejemplo, aquí ya viene la última pregunta que dice, ¿cuál es el valor predictivo negativo de la TAC en COVID-19? Actualmente consideramos que tiene un valor predictivo negativo, ¿dijiste? Sí, la pregunta es, ¿cuál es el valor predictivo negativo de la TAC en COVID-19? Podríamos considerar que es de muy bajo porcentaje y lo podríamos llevar a un predictivo negativo, lo que se considera también como falsas negativas, de alrededor de
anda entre el 5 y el 10%. ¿Por qué? Porque la imagen es clara. Así no sea un radiólogo experto, el ver la imagen y tomar la clasificación se orienta a caminar si es un Corrad 1 o un Corrad 6, ¿no? Entonces, no entra en un terreno de subjetividad que, como en algunas ocasiones, depende de la experiencia del radiólogo para determinar alguna imagen, porque aquí no se puede sesgar, es clara la imagen en los pacientes con COVID-19, pero por eso se hizo este estudio para diferenciar los de neumonías virales de otro origen, llámese influenza, en fin. ¿Por qué? Porque en el caso de las neumonías de otro tipo, por megalovirus, por influenza, etcétera, se tiende a ubicar más hacia los lóbulos superiores del pulmón, y las de COVID se tienden a localizar hacia los lóbulos inferiores del pulmón. Eso ya nos da un parámetro. Y aquí nos hablan ellos en un universo que estudiaron de 147 pacientes, que cuando eran COVID los encontraron hacia los lóbulos inferiores, mientras que los que eran por otro tipo de neumonía se ubicó más en los lóbulos superiores. Y para resumir, ¿por qué? Porque en la fisiología pulmonar, zona de fusión son los lóbulos superiores. O sea, es donde entra el aire y se oxigena, y por eso cuando vemos una radiografía de tórax, alguna vez le hemos visto, lo que se ve negro son los pulmones, ¿no? Entonces, vemos la parte superior muy negrita, porque está muy bien ventilada, y la parte inferior menos negrita, porque es la zona de difusión, es donde todo lo que es el circuito menor, hay un circuito mayor y un menor, de la arteria pulmonar. Entonces es la zona de difusión donde hay más vascularidad pulmonar, y es donde está sucediendo los fenómenos de tormenta de citocinas y trombosis y todo eso. Por eso es que tomando en cuenta esos criterios, también nos lleva, y revisando literatura, a que podemos en un momento ubicar si se trata de una neumonía viral de otro origen o es por COVID. E incluso actualmente ya empezamos a ver que puede tener una neumonía por COVID que va evolucionando hacia la mejoría, pero sigue mostrando un Corrad 3, por ejemplo, sigue mostrando que hay una zona de infección. Eso nos debe hacer pensar que puede tener ya agregado una infección por influenza, por ejemplo, ¿no? Y también hemos empezado a ver que hay pacientes que no eran COVID y son influenza. Fue en ese momento en donde nosotros los radiólogos y en la literatura mundial se empezó a hablar de neumonías atípicas, pero no eran tales. Actualmente ya tenemos evidencia basada en medicina, la evidencia basada en hechos clínicos, lo que se conoce como la medicina basada en evidencias, que estos pacientes que sí por imagen corresponden a un Corrad determinado de la clasificación radiológica y clínicamente están desapurando y les hacen el PCR, muchas veces se liga todo a favor, pero hay también un porcentaje de pacientes que pueden tener un PCR negativo, pero tener una tomografía de tórax positiva, y eso obliga a vigilarlos para repetir en 14, 15 días otra vez el PCR y determinar. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por toda esta información. Es muy necesaria para todas las personas que preguntan sobre este tema. Le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si quisiera agregar algo más, si quisiera comentar algo más, dónde lo podemos encontrar. Y bueno, nada, agradecerle realmente el aportar todos sus conocimientos a Fundación GN10. Pues agradezco mucho a la Fundación la invitación que me hicieron para esta entrevista, y felicito su labor, y espero que la información que les he comentado y he expresado sea de utilidad para que ustedes la difundan, para empezarnos a alejar de esa situación que vivimos de pánico, de ansiedad, de angustia al respecto, cuando no tenemos la información. Y dicen que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Entonces, esto ayuda mucho para este tipo de situaciones.
Pues muchísimas gracias, doctor. Que tenga una linda tarde. Gracias por su tiempo y pues por otorgarnos esta entrevista. Gracias, señorita Mariana, y gracias, Daniela. Buenas tardes. Hasta luego.